amigos? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast. Hoy estamos con la sección Café Pastoral. Café Pastoral Café frío. Pastoral frío. Frío, es que está frío, hace mucho calor. Amigos, aquí. y la verdad que un gusto de verdad volver a estar aquí con ustedes. Gracias a todos los que nos siguen, los que nos dan comentarios y gracias de verdad a todos por su apoyo. Y como ya es costumbre en este podcast y pues obviamente no puede dejar de ser costumbre, está conmigo mi amigo Israel Paz. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, bien amigo. Ahorita un poquito aturdido porque estamos ahí tocando, alabando a Dios. Y pues fue muy bendecido el tiempo. El tiempo, sí. Sí, y pues, ¿qué creen, amigos? El día de hoy nos acompañan dos personas muy entrañables para nosotros dos, ¿verdad? Significativas. Sí. Recordamos ese día en que estuvimos. Es muy emocionante. Muy emocionante. Yo creo que el mío fue mucho más emocionante. No, yo creo que no. Yo estaba nerviosísimo ese día que estaban ellos. Sí, amigo, sí me imagino. ¿Pero por qué, amigo? ¿Sabes por qué? No. ¿Saben por qué? Lo que pasa es que estamos con unos pastores queridos para nosotros. Están con nosotros el pastor Elidio Avilés bravo. y su esposa Leticia. Aleluya. Hermana Leti, siempre todos le decimos hermana Leti. Sí, claro. ¿Cómo se llama, hermana Leti? Gracias. Ay, pastores, es un gusto, es un honor verlos aquí. Y nos sentimos muy honrados de que estén en este podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado aquí en Querétaro? Estamos más que bendecidos de poder acompañarlos en esta plática, en esta charlita se llama. Charlitas. Me encanta este nombre. Claro. Y como bien decían, pues ustedes también para mí, para nosotros, son unos hermanos, amigos, pastor. que tenemos de alguna manera cierta conexión, porque si les pregunto lo que les dije cuando los casé, Aleluya. Yo sí me imagino Yo sí que me acuerdo. ya se acuerdan, porque estaban más preocupados por otras cosas que por el consejo. Bueno, se las pasamos. Pero en fin, me da gusto saber que después de 9 años. 9 años. Pastor. 9 años. Gracias a Dios. Ya va para 9 años de Llevamos casados. 9 años. Mira, ¿viste que eres? Un aplauso. Gloria de Dios. Te amo, esposa. Y en el caso del pastor Charles, va para 4 años ya. 4 Ya años. tenemos 4 años corriendo. Y me da gusto verlos crecer tanto en el ministerio como cabezas de una familia. Ahora, Gracias. padres a los dos, ¿no? Y pues, De dos, sí. de dos. Felicidades. No, pastor, nosotros nos sentimos muy honrados porque, pues, ¿desde dónde vienen, amigo? Sí. Están con nosotros. Desde amigo. los United States. Sí, amigo, de para que San Diego. tenemos invitados Desde San internacionales. Invitados internacionales. Desde San Diego, California. Un saludo a Centro de Alabanza San Marcos, de ahí. Amén. De ahí están. Un saludo a su familia, a sus hijos, seguramente. Gracias. Pues igual que nos sigan, ¿no? Que nos sigan en las pláticas, en las charlitas. Sí. Sí. ¿Y por qué no vayan a su página también? Claro. De Su página es Centro de Alabanza San Marcos. San Centro de Marcos. Alabanza San Marcos. Y pues estamos Ahí también, están también. transmitiendo comentarios, contenidos que edifican la familia y las iglesias también. Sí. Pastor, Ahora, y- nada más como anotación, Dígame. que no solo es pastor, es el obispo presidente de la organización Centro de Alabanza. Es importante que lo sepan. Sí, claro. Sí tiene un rol todavía mucho más administrativo, Sí, claro. y todavía de cobertura y de consejería. Wow, qué Sí, no. trabajo. Un honor, el pastor. Un honor Sí, que esté ya con me nosotros. pusieron nervioso ahora. Pastor, y hablando de nuestras edades de matrimonio, ¿ustedes cuántos años? ¿Puedes saber cuántos años tienen de casados? ¿Se puede o no se puede? Este mes de febrero, el Ok. 25 para ser exactos, cumpliremos 35 años de casados. Aleluya. Pastor, ¿y usted se acuerda qué es lo que dijeron en su boda? Yo también. recuerdo una frase que el pastor Efraín Valverde, que ofició nuestra Wow. boda, Un saludo. ya partió con el Señor, pero él me dijo en una ocasión que el amor es como la ciruela. Y yo no entendía eso. Y le pregunté, oiga pastor, ¿y por qué dijo eso? ¿Por qué el amor es como la ciruela? ¿Y te acuerdas qué dijo? Sí. Es porque entre más se arruga, es más dulce. Oh, vale. Allá Voy vamos, por mira, allá. allá vamos. Ya iba. Todavía medio agrios de repente. Así es que si me miran así, mis nietas pueden atestiguar que soy más dulce de lo que fui con mis hijos. Claro. Ay, Amén. pero entonces ya 35 años. 35. Wow. 35 años. Se dice fácil, pero yo creo que ha sido
Sí, sí, sí. Todo un reto. Todo un ¿no? reto, Es amigo, un ¿verdad? reto. Porque nos llevamos 4 años y ya se siente Y el ya reto. llevo 9. Y es una bendición. Es una bendición que estén con nosotros, de verdad. Les agradecemos nuevamente a nombre de todo IQ y que se hayan tomado este tiempo para estar con nosotros. Y en esta dinámica, hermanos, donde se conocen, ¿recuerda, pastor, cómo conoció a nuestra hermana Leti? Yo quiero saber Música. también. Un pianito, un violincito. Ponme el pianito, güey. En la banda. Ah. Bueno, sí, fue en un culto local de una iglesia donde yo fui, estaba apenas tratando de integrarme a esa membresía. Venía de otra congregación donde me bauticé y por razones de trabajo me tuve que mover a otra ciudad y me fui a buscar congregarme a esa iglesia donde la miré por primera vez. Wow. Y pues ella era una joven muy tímida, casi no hablaba, ahora es la que habla más que yo. Estoy describiendo. Y pues ahí empezamos a tratarnos y más porque el pastor de esa congregación pues me puso como encargado del grupo de jóvenes. Wow. Entonces Wow. yo fui su líder juvenil y en una vez, como le dije hace poco en la predicación, los llevé a los jóvenes a evangelizar a un parque de la ciudad. Y como repartimos tratados y pues no miramos ningún alma interesada, pues dije, pues voy a sacar algo de esta evangelización. Fue cuando me le declaré a ella que si quería ser mi esposa. No novia, esposa. Sí, yo iba a lo grande. Yo le dije, yo no ando buscando novia, estoy buscando una esposa. ¡Ay, en serio! A ver, amigos que nos están viendo, espero hayan tomado nota. Es que el que va a buscar va decidido a todo, ¿no? Claro. Va decidido a todo. Y Justo hablamos de eso, ¿no? En el podcast pasado acerca de Del que uno noviazgo. tiene que ir por todo, si no, no va uno por nada, porque Claro. al final del día eso es lo interesante Importante. y el propósito, ¿no? Hermana Leti, ¿fue sencillo conocer al hermano en ¿Cómo ese fue tiempo? ese momento? Bueno, yo cuando lo vi, era un joven dinámico, como lo que comentaban ustedes cuando lo conociste, hermano Israel. Sí. Pues así, era muy dinámico, era el primero que se paraba a dar gracias a Dios. Wow. Muy extrovertido, ¿no? Y yo era tímida, penosa, y cuando yo lo vi dije, ese joven tiene algo que... Wow. Y pues yo creo que yo me enamoré a primera vista, sin que él me viera Wow. todavía Wow. a mí, ¿verdad? Era de otra congregación, no era de donde yo estaba. Y bueno, por eso yo creo que cuando algo es para ti, nadie te lo va a quitar. Amén. Porque nos volvimos a ver al año nos volvimos a ver y seguía allí, soltero, todavía ahí esperando, ¿verdad? Y curiosamente llegó a la congregación donde estábamos nosotros, que estábamos despidiendo al líder que teníamos ese justo día cuando tú llegaste, y él se integró a ser el líder, fue mi líder de los jóvenes, del grupo de jóvenes. Wow. Y pues sí, así y de allí pues ya no me soltaste. Y ahí todo es historia. Wow, qué precioso. Historia conocida. Y nos conocimos en un servicio juvenil. Oh, Ahí wow. ya Ok, hicimos ok. más contacto. Y es curioso porque, o sea, aquí en Querétaro, pues con Impactando Querétaro, Sí. pues nos juntamos varios jóvenes, ¿no? Sí. Varias iglesias de jóvenes, Casa de Dios, Centro de Alabanza, Torre Fuerte y otras iglesias. Y nos juntamos para ir a evangelizar. Entonces le acabo de dar tal vez un consejo muy bueno Sí. a los jóvenes, porque pues nosotros salimos a repartir volantes, hacemos algunas actividades en el centro, fuera, alrededor de Querétaro, alrededor de las iglesias que están. Y pues es curioso, ¿no? Cómo ustedes desde ya hace Sí. tiempo
ustedes venían haciendo ese trabajo también con los jóvenes y cómo Dios los une, ¿no? A Sí, través del trabajo en el Ahí se Evangelio. encuentran buenos partidos. Sí. Eventos. ¡Tomen nota, chavos! Todos los 5 ahorita. Se va a acabar la tinta. No. La siguiente reunión IQ, todos los jóvenes. Vayan, no falten, Aleluya. sí. Sí, no, fíjate que es cierto, o sea, tiene razón, porque si tú buscas a alguien que ama a Dios, tiene que estar en el trabajo del Señor. Claro. Tiene que estar y eso es lo más bonito. Ahora de ahí viene que dice, acuérdate, primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, y cuando todo es Sí. él o la idónea, ¿verdad? Sí, así es. Wow. Platicamos con un joven y una entrevista igual que le invitamos. Y quiero preguntarles, yo creo que eso estaba pasando en sus vidas cuando ustedes se conocen, porque él dijo, no, ahorita yo no tengo novia. Dice, no estoy, yo ahorita mi misión es enamorarme de Cristo. Así que cuando ya esté enamorado de él, yo sé que va a llegar. Sí. Y entonces dijimos, órale, ¿no? Y yo creo, por lo que voy escuchando, ¿no? Que usted venía a los jóvenes, pero venía ya, por lo que voy escuchando, ya venía con varias actividades atrás, ya venía preparado, ya venía listo, ¿no? Ya venía enamorado de Cristo. Sí, ya. Pienso que tiene que ver con el temperamento de cada individuo, porque la Biblia habla de personas que tienen ciertas continencias, ¿no? Y yo de mi parte ya estaba un joven, no muy avanzado, pero yo decía, yo necesito una esposa, necesito casarme. Entonces cuando conocí a Leti, pues una vez más, no le pedí que fuera mi novia, yo quiero una esposa, porque creía que teniendo una esposa, mi relación con Cristo iba a ser todavía más fuerte. Y de hecho así fue, porque ella me ha enseñado a madurar mucho. Pero ya estabas en el ministerio. Yo ya estaba en el cuando ministerio, me pero conocí. precisamente por esa razón creí que era necesario tener mi compañera. Porque pues en el ministerio se necesita cubrir varias áreas. Sí, claro. Y es mejor cuando es un matrimonio. Sí, claro. Entonces, y el que haya esposa haya el bien. De hecho, ella me enseñó a madurar muchas áreas en las cuales yo todavía no alcanzaba esa madurez. Era muy inestable porque era muy dinámico, como dice ella, pero no era muy... me desesperaba muy pronto. Exploraba una cosa y si no daba resultado yo probaba otra y pues al último pues no había resultados. Y ella me enseñó a tener consistencia. A sentar cabeza. Como dicen allá, a sentar cabeza. Sí, entonces le debo mucho a ella, mi crecimiento, mi desarrollo, mi madurez, se lo debo pues primeramente a Dios, a mi esposa, la paciencia y su ayuda incondicional, pero también se lo debo mucho a todos aquellos que me han formado, porque he tenido diferentes mentores en diferentes capítulos de mi vida, y como dicen por ahí, en la ley del aprendizaje, todo lo que sabemos lo hemos aprendido de otros. Claro. Entonces no podemos ir por el mundo diciendo que sabemos algo sin reconocer a aquellos que nos lo enseñaron. Claro. Entonces creo que este es un principio universal para poder trascender, para poder transmitir ahora lo que nosotros sabemos, es primeramente reconocer de dónde llegó esa formación. Entonces, para no desconectarnos de una generación con otra. Así es que pues mi esposa ha tenido su participación y pues también los hijos nos ayudan a madurar. Sí. Que por cierto, Confirmo. que por cierto, los hijos son parte de la membresía de la iglesia. Sin embargo, ningún miembro se atrevería a decirme lo que mis hijos me dicen después del púlpito. Y gracias a Dios por los hijos de los pastores. Preparémonos. Pero es que a mí me tocó ser ese hijo. A mí me tocó ser ese hijo. que va a Precisamente en el caso de ustedes, me imagino que ustedes también llegaron en su tiempo, Sí, porque sí, los dos sí. son hijos de pastor. Sí. Entonces, en su tiempo, en su momento también tal vez se llenaron de valor para expresar con sus padres pastores, decirles, hey, papá, creo que esto no está funcionando. Entonces, Sí. pues estamos casi en el mismo canal, en la misma sintonía, hemos tenido la misma experiencia. Sí. Estuve en disciplina varios meses. Apenas Sí, me levantó el apenas castigo. me levantó el castigo, ¿no?
Es hermoso, pastor, como dice usted, hemos vivido muchas cosas tal vez similares, y nos contaba ahorita, pastor, que tiene 35 años, van a cumplir 35 años de matrimonio y de conocer a Cristo, mis hermanos. Bueno, como bien decía mi esposa, cuando nos conocimos yo ya estaba convertido, ella también. Yo llevo 36 años, porque tenía un año de convertido. ¡Wow! Un año de convertido. O sea, yo vine a Cristo Hombre de fe. con mucha fe. No, y es que es interesante porque dice, yo quería una esposa y era una esposa y decidieron hacer una esposa, Sí. pero si nos vamos un año atrás, entonces ya él llegó a Cristo a servir a Cristo, ¿no? Sí, sí, Gloria a sí, Dios. estaba decidido. De- Entonces, Determinación. yo de mi parte llevo un año más de convertido que de casado. Tengo 36 años de casado y 35 años de casado. Perdón. 36 de De convertido. convertido y 35 de casado. Wow. Perdón, ya. Wow, hermana Leti, ¿cuántos años de conocer al Señor? Bueno, yo igual soy hija de pastor. Yo creo que yo conocí al Señor ya en una relación más íntima, más personal. Yo creo que ya a una edad adulta, porque aunque yo crecí en un hogar cristiano, no estaba yo como, ¿cómo se podía explicar? Yo daba por hecho, ¿no? Yo soy cristiana, pero no tenía esa relación personal con Cristo hasta que me casé ya con... De hecho, no quería casarme con un cristiano, mucho menos con un ministro, porque sé la responsabilidad. Claro. Ustedes Por lo que saben. miró en la vida de sus Sí, padres. claro. Sí, pues claro. el pastorado y los hijos del pastor pagamos un precio muy alto en este ministerio. Y entonces yo dije, no, yo más tranquila, creo más tranquila, pero cuando Dios me tapó los ojos conocí a este joven, y bueno, dije, bueno, ya cuando me di cuenta, pues estaba casada, y bueno, dije, bueno, Señor, me estás llamando de nuevo al ministerio. Y entonces en ese tiempo tenía a Raquel, ya tenía mi segundo hijo cuando yo sentí que fue el tiempo que tuve esa conexión con Dios, más directa. Pude mirar el hablar en otras lenguas, todas esas bendiciones que Dios tiene, las pude yo ya tener esa experiencia ya casada. Wow. Diríamos que tuvo una experiencia personal con Dios. Porque antes iba a la iglesia porque sus papás eran pastores. Claro. Y cuando se bautizó, incluso a la edad de 12 años, Sí, no sé. se bautizó por obediencia. Su mamá le dijo, tienes que bautizarte. Y dijo, bueno, Obediente. me bautizo, es obediencia. Sí, obediencia. Pero ella siempre me ha dicho, yo no tuve una experiencia personal hasta después de casada contigo. Y quiero entender que así como a mí, el matrimonio también le ayudó a acercarse más a Cristo. Sí, 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 amén. sí. Eso es maravilloso, maravilloso. Pastores, bueno, conocen del Señor, se casan, avanzan. ¿Cómo Dios los llamó al pastorado? Wow. Muy buena pregunta. Antes de ser llamado al pastorado, yo tuve que servir como ministro bajo un pastor por 15 años. Fui ministro asistiendo a un pastor por 15 años. Después de los 15 años fue cuando empezamos a sentir el llamado pastoral. De hecho, yo sentí el llamado pastoral antes de los 15 años. Diríamos a los 7 años de casado, tal vez. Mis hijos estaban muy pequeños. Para ser exactos, yo sentí el llamado pastoral en 1994-95. Estaba yo muy joven. Tenía yo apenas 27 años de edad y apenas tenía como 7 años de casado. Sentí que Dios me estaba llamando, pero honestamente no tuve valor para aceptar lo que finalmente terminé aceptando. Y a causa de eso, por no tener el valor adecuado para empezar lo que yo estaba sintiendo, pues tuvimos que pasar muchas crisis. Y de hecho, entre el lapso de ese tiempo para cuando realmente empecé, pues casi estábamos al borde del divorcio con mi esposa. Wow. Oh, yeah.
Sufrimos mucho. ¿Por qué? Porque el no obedecer el llamado de Dios trae consecuencias graves. Pero Dios es grande en misericordia, nos ayudó, pudimos restaurarnos como familia, como matrimonio, y finalmente en el 2003 el Señor me vuelve a llamar, pero ahora sí en una forma más visible. Hablaba conmigo primero por visiones, por sueños, Wow. y luego yo no quería tampoco. Y Dios usó a 2 hermanas en ese tiempo. Una anciana de muy buen testimonio. Fuimos a un servicio a la iglesia donde yo me bauticé precisamente. Donde yo me bauticé. Ya no me congregaba ahí, pero me invitaron a un servicio a esa iglesia. Sí, sí, sí. Y me invitaron a predicar, porque una cosa que sí puedo decirles, que aunque me salí de esa congregación, nunca rompí la relación con ella. De manera que yo regreso a esa iglesia y es como mi casa, Claro. donde nací. Me quieren, me respetan, me miran como un hijo de la familia, me dan predicación. O sea, eso es lo más bonito. Claro. Que no es malo moverse de la congregación, porque Dios nos forma por medio de procesos. Y los procesos son cambios. Pero lo difícil es cuando una persona se va a la congregación y rompe toda comunicación con ella. Claro. Y pues cuando se rompe la comunicación, no faltará que el enemigo empiece a poner ciertas sentimientos negativos, amarguras, me hicieron, me dijeron, y eso no funciona en el reino espiritual. Sí. Entonces, afortunadamente hay mucha gente herida, pero gracias a Dios, en mi caso, me llevó el Señor a esa congregación y ya estábamos despidiéndonos. Sí. Cuando una anciana de la congregación de muy buen testimonio dijo: hermano, tengo una palabra de parte de Dios para el hermano Elidio. Y agarró el micrófono. Y agarró el micrófono, le pidió el micrófono al pastor que ya estaba despidiendo. Dijo: no me puedo ir sin decirle al hermano Elidio lo que Dios quiere que le diga. Órale. Y para mí era... Y me dijo: el Señor dice que no tengas temor de hacer lo que Él te ha mandado hacer, porque Él es contigo. Wow. Wow. Y luego dice, y yo le pregunté al Señor, todavía vive la hermana, Wow. todavía vive, la hermana Margarita. Hermana Margarita. Bárcenas, todavía vive. Y dice, y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y qué tal si el hermano Elidio no sabe lo que tú quieres que haga? Dímelo a mí para que yo le diga. Sí, Quería saber. Y el Señor le dijo a ella, Él sabe bien de lo que le estoy hablando. Ya sabe. Oh. Dije, Sí, wow, sí. hermano, cuando eso pasó, Sí, rompimos pues, a llorar. fue una Nos tocó confirmación para mi esposa, para mis hijos, para la iglesia donde yo nací, o sea, porque lo hizo público. Los hermanos oraron por nosotros, se derramó la presencia de Dios, nosotros fuimos a la casa hablando en lenguas, en bendiciones, Sí, fue Dios algo tomó maravilloso, fuerte. Sobrenatural. sobrenatural. Esa es la palabra. Entonces, yo le pedí una señal al Señor. Señor, así como Moisés. ¿Y cómo voy a saber que tú me estás enviando? Y fue cuando me dijo, si yo te estoy enviando, te voy a dar las herramientas necesarias que necesitas para hacer el trabajo. Sí, amén. Y es cierto, hermano, desde entonces, desde el 2003 a estas fechas, llevamos para 21 años Wow. en el pastorado. 21 años. El Señor ha cumplido lo que me dijo, nunca ha faltado nada para hacer el trabajo. Él me ha dado las herramientas, Él me ha dado el equipo necesario, Él me ha dado la gente que tiene que ayudarme, Él me ha dado una esposa, Él me ha dado unos hijos que me ayudan, Él ha suplido todo. ¿Por qué? Porque si Él nos mandó, Él va a suplir las herramientas, los recursos y los elementos necesarios para que tú hagas el trabajo. Wow. Wow. Qué bonito. Sí, yo me quedé sin palabras. Testimonio de poder. Pastor, bueno, yo ahí veo dos cosas. La primera, me asombra mucho de la hermana que les dijo esto, la familiaridad con la que ella se relacionó con Dios, y hasta decirle,
¿Y qué tal, Dios, el Señor? Cuéntame. Si Él no sabe, cuéntame. Sí, Ya sabe. Entonces, eso me sorprende mucho y también muchas veces cuando platicamos entre los amigos, entre jóvenes, entre las iglesias que convivimos, pues surge mucho a veces esa duda y de repente los jóvenes tienen esa duda de ¿y cuál es mi llamado, no? ¿Y cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere para mí? O están frustrados porque no encuentran lo que ellos no sienten que ellos hacen lo que Dios les fue mandado. Y ahora usted nos ha dicho cómo usted lo sintió, ¿no? Dijo a través de sueños, por palabras de personas con buen testimonio. ¿Y cómo más? ¿Cómo usted podría definirlo? Porque también me imagino, hermana, usted, por lo que vi en su reacción, también usted estuvo recibiendo ese llamado, ¿no? De parte de Dios. Pues fue muy, muy hermoso porque yo siempre, bueno, la manera como mi esposo llegó al camino de Dios, trabajando en los campos, allá su pastor lo evangelizó y entonces cuando ya estábamos casados yo le sugería, vámonos allá a predicar como te predicaron a ti. Y él me decía, no, ese no es mi llamado. Y bueno, pues yo dije, está bien, vamos a esperar el tiempo de Dios. Y siempre yo miraba algo especial de parte de Dios. Y yo le decía, mira, Dios tiene algo para ti. Yo no sé qué es, pero Dios tiene algo especial para ti. Y siempre sentía yo el llamado, pero pues yo no podía decirle, no me atrevía a decirle, pero yo sabía que él sí sabía de lo que se estaba tratando todo. Y cuando el Señor empezó a tratar con él, yo miraba que Dios le hablaba de este modo, le hablaba de otro modo y le hablaba de muchas maneras, habla Dios. Y lo más importante es ese testimonio que él cuenta de la hermana fue lo que impactó más nuestras vidas y ya no tuvimos para dónde correr. Bueno. Pero también mi esposa, bueno, Dios usó a mi esposa para impulsarme a tomar este reto, porque no era una congregación, era ir a plantar una congregación. Okay. Oh. Y para mí era muy difícil hacerlo porque mi formación siempre había sido la iglesia donde yo ministré por más de 15 años. Y esa iglesia llegó a tener hasta 250 miembros. O sea, era grande la iglesia. O sea, mi audiencia, cuando yo predicaba, no eran menos de 200 personas. Wow. Ahora me miraba yo predicándole a mi casa, a mis hijos, a 2, 3 hermanos invitados o almas nuevas. Es una gran diferencia predicarle a 200 personas cada domingo o cada vez que me tocaba predicar en la iglesia donde yo estaba y luego predicarle a un grupito de 7 personas que fueron las primicias de lo que ahora conocemos como Centro de Alabanza San Marcos. Empezamos en un garaje. En un garaje de la casa, en una cochera pues. Entonces ahí estuvimos 9 meses sin instrumentos, sin nada y fue un proceso difícil, pero una vez más, mi esposa me impulsó porque recuerdo que donde yo me congregaba, o nos congregábamos, yo estaba muy a gusto en esa iglesia. El pastor me quiso mucho. El pastor me enseñó algunos principios que hasta la fecha yo los practico ahora como pastor. Por ejemplo, y espero no ser contraproducente en esto, pero allá en California se acostumbra a que cuando un predicador visitante va a una iglesia, pues por cortesía le dan una ofrenda de amor, le llaman, ¿no? Una ofrenda de amor porque nos trajo el mensaje. Entonces, pero curiosamente a los ministros de la iglesia local predican, pero nunca se les da ofrenda. Eso es muy común allá. Pero este pastor, antes de congregarme con él, iba, me daba la predicación y me daba una ofrenda de amor como predicador visitante. Cuando Dios nos mueve para con él, entonces me da la predicación como miembro ya de la iglesia y al final se acercó y me dijo, eso es para usted, para que lleve a su esposa y a sus hijos a comer una hamburguesa.
Es una ofrenda. Wow. Y yo la quise rechazar. Le dije, no, pastor, pero habíamos quedado que yo ya soy miembro de la iglesia. Claro. Y como miembro, pues ya no me tiene que dar ofrenda. Eso lo hacía cuando era visitante. Y el pastor me dijo, nunca se me olvidó, si como visitante yo lo bendecía, ahora con más razón porque es de la casa. Oh, wow. Buen principio. Es un buen principio. Así es que Sí. cada mes mi pastor me asignaba una ofrenda para que llevara a cenar mi esposa, mis hijos. Y eso es algo que yo le decía a mis hijos, esta cena nos lo está pagando el pastor, pues nos dio una ofrenda y para que ustedes sepan que la iglesia los quiere. Entonces yo tenía una aceptación, estaba muy contento y en ese tiempo mi esposa me dice, Dios tiene algo más grande para ti. Y yo le decía, Leti, pero yo estoy a gusto aquí. Aquí me dan buenas ofrendas. Aleluya. Entonces, pero honestamente me decía, pero piensa en tus hijos, piensa en los niños tan chiquitos, tú estás a gusto, te estás desenvolviendo bien, pero yo veo que mis hijos necesitan ser formados. Y yo quiero que seas tú quien los forme. Y gracias a Dios ya a estas alturas han pasado más de 20 años y puedo decirle que pues la visión que tuvo mi esposa en cuanto a la familia ha sido de bendición, no solamente para nosotros como familia, sino para otras tantas familias pastorales. Y es el sello que traemos, digamos, en Centro de Alabanza, porque la mayoría de los pastores que están con nosotros he podido mirar que también sus hijos están ahí. Sí, amén. Y es una bendición cuando tenemos una bendición integral, ¿me entiendes? Sí, claro. De parte de Dios. Y yo quiero agregar algo, perdón, que te interrumpa, Adelante. pero él tenía una virtud, porque preguntabas de cómo vamos a saber, ¿verdad?, qué ministerio. Yo creo que el estar ocupados, porque si no te ocupas, nunca vas a encontrar el lugar. Yo cuando conocí a mi esposo, siempre andaba sirviendo. ¿Te acuerdas? Y yo hasta le decía, oye, no tienes que hacer eso tú. ¿Por qué no? Yo amo el servir en la iglesia. Allá poníamos bancas donde estábamos y luego quitábamos las bancas, los aparatos, a cargarlos todos. Era así porque era un edificio rentado. Y él siempre le gustaba servir. Me acuerdo una confraternidad que iba a ser a 1 hora de donde vivimos. No teníamos dinero, pero iba a ser una confraternidad. Y teníamos solamente una cantidad que era para la semana, para comer y todo eso. Y eso es lo que nos cobraba el taxi para ir a esa actividad. Y él dijo, vamos a ir y vamos a usar ese dinero para ir. Era una actividad donde llegaban maestros, donde nos enseñaban todo lo que es ministerio, liderazgo. Y yo decía, este hombre está loco. Aleluya, sí. Sí, yo decía, está loco, se está gastando el dinero de la comida, o sea, ¿por qué haces eso? O sea, no, yo no le encontraba ¿por qué hacer todo ese sacrificio? Claro. Entonces yo miro que para que Dios te use, tienes que estar trabajando. Amén. Porque la fe es acción, es accionar. Amén. Y yo puedo decir que él es un hombre de fe, pero siempre ha servido, siempre ayudaba a servir en los eventos, como ahorita que hay que poner sillas, quitar sillas. Y él era ministro, pero él no le importaba el título que tenía ni nada de eso. Siempre fue humilde, sencillo en servir. Íbamos a otras iglesias y él se acomedía para servir la comida. Siempre le gusta servir a otras iglesias. A otras iglesias de nosotros. Pero también quisiera agregar esto para poder, digamos, si un joven está preguntándose cuál es mi llamado, cuál es mi don. Y pues me acuerdo que una vez un joven se acercó a mi pastor y le dijo, oye pastor, y en cuanto a mí, ¿qué don tengo yo? Y el pastor pues no sé, no estaba en su mejor momento para dar una respuesta apropiada. Y dijo, pues si no sabes tú, menos yo. Pero en realidad Dios usa nuestra personalidad. Por ejemplo, siempre usa tus capacidades, porque cada quien tiene diferentes capacidades.
En el caso de Moisés, acuérdense, ¿qué sintió Moisés cuando miró que un egipcio estaba golpeando a un hebreo? Sí. Él nunca le dijeron que él iba a ser un libertador de un pueblo, pero Algo ahí todo adentro. empieza con algo pequeño. Sí. Antes de liberar un pueblo, antes de ayudar a todo un pueblo, antes de ayudar a toda una nación, le ayudó a un solo hombre. Wow. Lo defendió. Entonces, Dios empieza con cosas pequeñas. Entonces, el primer impulso, digamos, llámele así, impulso. ¿Qué sintió Moisés cuando miró que una persona estaba siendo maltratada? Ahí su impulso primero fue liberarlo, ayudarlo, protegerlo, defenderlo. Entonces, Dios usa los pequeños detalles para finalmente conectarte con lo grande que tiene para ti. Wow. Entonces, Estamos aprendiendo bastante, amigos. en el caso de mi estén esposa, que apuntando. decía mi esposa que ella me miró sirviendo aquí, sirviendo acá, levantando sillas, poniendo sillas, quitando aparatos, cargando. Y me acuerdo que una vez un hermano le preguntó, oiga, ¿y usted cuánto le pagan? ¿Cómo? ¿Cuándo le pagan por andar haciendo lo que está haciendo? Y dice, no, a mí no me paga nadie. Pero eso es la pasión que sientes por lo que haces. Wow. Y me llama mucho la atención esto de cómo ellos van descubriendo, cómo nos cuentan que van descubriendo. Ahora, pastor, ¿qué ya en el ministerio, ya cuando Dios lo tiene como pastor con su esposa y demás, qué tan necesario es que haya un mentor que esté ayudando ya al pastor que ya está llamado, que ya está ungido? ¿Qué tan necesario es que existe ese mentor cuando alguien va iniciando? Qué interesante. Porque mire, ya hablando del pastorado, yo siempre he recomendado o aconsejado a todos aquellos que van empezando en este ministerio, por lo menos se necesitan elementos básicos para confirmar este trabajo pastoral. Aleluya. Entonces, por ejemplo, lo primero que se necesita para el pastorado, ministerio pastoral, yo diría que es el llamado de parte de Dios. Porque la Biblia dice que nadie toma para sí esa honra, sino solamente el que es llamado como lo fue Aarón. Entonces, el llamado de Dios es la base de todo. Amén. Si Dios nos llamó, Él nos va a encaminar para poder empezar ese trabajo. Porque todo empieza con el llamado. Todo empieza con Dios. Segundo, ya una vez estando en este trabajo, ya tengo el llamado de Dios, ya tengo, digamos, la forma de empezar. El segundo paso es, digamos, formar un equipo. Porque un pastor sin equipo no va a poder hacer mucho. Amén, amén. Decía un hombre que da conferencias para liderazgo, se llama John Maxwell, no sé si lo han seguido. Él decía que un hombre, por más capaz que sea, no puede trascender si no tiene quien le ayude. Y eso es bíblico también. Lo miramos en el caso de Moisés, el consejo que le dio su suegro. Le dijo, mira, el trabajo es demasiado pesado para que tú lo hagas solo. Entonces tienes que formar un equipo. Entonces, ahí se mira también si el Señor llamó a un hombre con ese propósito de ministerio pastoral. El que fue llamado por Dios va a tener la capacidad de formar un equipo que le ayude en esta tarea, porque el trabajo es demasiado. Número 3, primero el llamado. Segundo, la capacidad de formar un equipo. Tercero, lo que tú decías, la necesidad de tener un mentor, un consejero, alguien que nos ayude, por lo menos, aunque sea que nos escuche, vaya, porque a veces que necesitamos alguien con quien ir y platicar lo que estoy pasando.
Entonces, no es un lujo, es una necesidad. Todos necesitamos tener a alguien con quien ir cuando tenemos problemas. Yo de mi parte nunca he estado solo, nunca. En cada capítulo de mi vida siempre ha habido una autoridad, una persona con más experiencia, una persona con más capacidad que pueda ayudarme. Pero también tenemos que tener cuidado, porque hay quienes abusan de esa posición. Y por eso es que hay mucha gente, hay muchos ministros lastimados, heridos. ¿Por qué? Porque no pudieron ser ayudados por la persona a quien le confiaron. Entonces, un mentor, una cobertura o un consejero viene siendo como una figura paternal que nunca va a dañarte con la información confidencial que tú le lleves. Al contrario, siempre va a estar ahí para ayudarte y sacarte adelante. Wow. Eso sí es muy importante. Espero que hayan apuntado, amigos. Si Tú no, estás apuntando, regresen el video ahí y lo pueden volver a ver. No, gracias, pastor. Wow. Y justamente, gracias por la palabra, pastor. Ya en este camino ya del pastorado, como decía, nos platicaba ahorita de el llamado, la capacidad del equipo, el mentor y demás. También hay otro rol que cambia, ¿no, pastor? En empezar como matrimonios, que platicábamos hace ratito, iniciar con su matrimonio y demás. Dios lo llama al pastorado. A lo mejor usted cumple con estas tres cosas que nos platicaba. Pero en el matrimonio, hermanos, hay algo que cambia cuando llegamos al pastorado. Es decir, antes de estar en el ministerio y ahora en el ministerio, ¿cambia la dinámica en el matrimonio? ¿Hay algo que cambie? No debería, pero nosotros sí tuvimos precisamente ciertas experiencias que en su tiempo pues no nos ayudaron. ¿Por qué? Porque no hay experiencia. Teníamos ya varios años de casados. Pero también tus pastores teníamos otro modelo. Sí, el modelo, cómo fuimos formados. Por ejemplo, yo vengo de la vieja guardia. Mis pastores me ayudaron mucho a mí. Entonces, en el orden de prioridades que seguíamos en aquel entonces, no era necesariamente el mejor. ¿Por qué? Porque el orden de prioridades era Dios, su obra, tu familia, tu trabajo. Y por eso es que hay muchas familias que no lograron sobrevivir en el ministerio porque se sintieron reemplazadas por el trabajo de la iglesia. Hay hijos de pastores que se perdieron porque simplemente no encajaron en el orden de prioridades. Dejó de ser una prioridad para su padre, ministro o pastor. ¿Por qué? Porque su padre, siendo pastor o ministro, estaba enteramente dedicado al servicio de la iglesia y perdieron su más valioso tesoro, su herencia, porque herencia del Señor son los hijos. Entonces, yo iba por ese camino. ¿Por qué? Porque mis pastores así lo enseñaron. Entonces, Dios, la obra, tu familia, pero no, como que Dios nos dio la gracia para poner la familia antes que el ministerio. ¿Por qué? Porque antes de ser pastor, yo fui esposo y fui padre. Entonces, alguien más, si yo no puedo estar en la iglesia como pastor, Dios va a mandar otro para que sea el pastor. Amén, amén. Pero nadie más puede reemplazarme como esposo o como padre. Claro. Entonces, y si alguien lo hace, Qué importante. Sí, y si alguien lo hace, es señal de que ya fracasé yo como sí, padre y como esposo. Entonces, es muy importante el orden de prioridades. No debería cambiar la dinámica en el matrimonio si el orden de prioridades están colocadas adecuadamente. Bien definidas. Wow. Entonces, es muy importante saber que antes de ser ministro y pastor, tu responsabilidad mayor está en tu casa. Wow. Tienes que ser pastor en tu casa primero. Aleluya. Pastor, y no importa, hombre. Dale, pues, dale.
En este rol, vaya, que nos contaba, y en los años de experiencia que han tenido como pastores de la iglesia, ¿ha llegado algún momento de desánimo? Vaya, hablábamos de esto, que hayan dicho, es como que estamos un poco cansados, sentimos que algo no va bien, queremos tomar un descanso, no lo sé, porque bueno, 21 años se dice sencillo, pero seguramente han sido 21 años de muchos retos. Y hemos pasado varios capítulos. Hay desánimo. Y tomémoslos de esta manera. Los hombres de Dios en la Biblia pasaron por eso. Sí, amén. Pasaron por depresión, frustración, cansancio, desesperación. Somos humanos. Como decía el libro de... ¿qué? El escritor de... ¿qué? Judas decía que... o Santiago, que Elías era hombre con semejantes pasiones a las nuestras. En otras palabras, lo mismo que sentimos nosotros, lo sintieron ellos. Nos cansamos, porque aún el mismo Señor, hablando del Señor Jesucristo, cuando iba pasando por Samaria, dice, la Escritura dice, y cansado del camino, Jesús llegó y se sentó a la orilla del pozo. El mismo Señor se cansaba. Entonces nosotros en algún momento sí hemos sentido frustración, pero ahí va la bendición de tener un equipo. Y más cuando tu equipo o tus colaboradores más cercanos son tus hijos. Yo recuerdo que en una ocasión ya estaba a punto de decir, ya estuvo. Ya terminé mi trabajo. Se me arrimó uno de mis hijos, mi pianista, Dani, y puso su mano sobre mi espalda y me dijo, papá, me dijo en inglés, me dijo, papá, no te preocupes. Dice, solamente haz lo que es correcto. Nunca se me olvida esa frase. Solamente haz lo que es correcto. Y si por hacer lo correcto tenemos que volver a empezar, empezamos de nuevo. Wow. Mi hijo me dijo, Wow. y desperté porque yo estaba dije, oye, hemos trabajado tanto para... No, si es necesario volver a empezar, empezamos de nuevo. Gloria a Dios. Wow. Dice, si empezamos cuando no teníamos experiencia, ahora llevamos 20 años en este trabajo. Wow. Ya sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Así es que sigamos adelante. Wow. Wow. O sea, que si amigos que nos están viendo, porque hay muchos jóvenes dentro del movimiento que también son hijos de pastores y que a lo mejor van un poco encaminados hacia allá, Sí. ¿no? Y también algunos que ya están ejerciendo algún ministerio. Mucho. Creo yo que lo que nos está diciendo el hermano es que tengas a alguien que te levante las manos, ¿no? Como Moisés, tengas a alguien que te levante las manos en esos momentos de dificultad y de que uno quiere tirar la toalla, como se dice por ahí coloquialmente. Pastores, y en esta... es que yo sé, pero Es que el ingeniero ya se está mirando. ya me está mirando, pero es que ¿cuándo vamos a volver a estar los pastores con nosotros? O sea, Próximamente. dentro del pastorado hay experiencias buenas, hay experiencias positivas, algunas no tan gratas y demás. ¿Qué consejo le puede dar usted, qué consejo pueden dar pastores cuando vienen estas palabras que vienen externas, que empiezan a criticar el ministerio pastoral, ¿no? A lo mejor no predica tan bien, por poner un ejemplo, ¿no? Se sentía más unción allá, qué sé yo, ¿no? ¿Qué consejo se le puede dar a esas personas que escuchan esas voces externas? No escucharlas. Por favor. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Digo, pero de alguna manera a veces afecta cuando viene de la misma congregación, ¿no? Claro. Desafortunadamente es parte del proceso. Y tratando de sacar una buena porción de esos capítulos negativos, yo le digo a mi esposa, mira, es necesario tener ese tipo de, ahora sí que,
críticas, aunque le llamen constructivas, y a veces son críticas destructivas. Son destructivas. Pero una vez se me acercó un hermano para decirme lo que había escuchado de otro, un comentario muy negativo. Y le dije al hermano, para no desanimarlo, porque venía un poco desanimado por lo que había escuchado. Claro. Le dije, mira, te voy a decir algo. Dale gracias a Dios por él. Aleluya. ¿Cómo? Dale gracias a Dios si está hablando mal. Le digo, precisamente, dale gracias a Dios porque Él, haciendo lo que está haciendo, te hace a ti más valioso. Wow. ¿Por qué? Porque si Él no hiciera lo que está haciendo, para mí van a ser iguales. Pero precisamente lo que Él está diciendo me hace valorarte más a ti, que aunque estás escuchando cosas, te mantienes, sí, te mueven, pero vienes conmigo porque quieres escuchar mi opinión. Con eso te digo todo. Wow. Lo que están criticando te agregan valor a ti. ¿Por qué? Porque puedo ver la diferencia, que tú no eres igual que los demás. Y gracias a Dios que... Bastante, Así que, gracias a Dios por los que hacen mal, porque hacen ver más bien a los que... Contrastan. A los que, claro. Sí, están en luz. Aprecio mucho a aquellos que... Así es que... Es que como dice la Escritura, Sí, claro. todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, lo negativo aún también. Lo negativo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Wow. Gracias. Y yo digo que escuchas, toma en cuenta la palabra de alguien que ha construido algo, ¿no? Porque te lo está diciendo porque mejores tal vez, pero las malas críticas siempre vienen de alguien que no ha hecho nada. Y dices, bueno, pero, o sea, ¿por qué me dices eso? Tú ya has pasado por aquí. No, a veces son personas que no han hecho nada, pero les gusta criticar. Y ahí es donde digo, no lo voy a tomar en cuenta. Lo tomo de quien viene muchas veces porque son crueles a veces las opiniones negativas que nos critican, ¿verdad? Wow. Destructivas, como dijiste, destruyen. Y bueno, el pastorado también, por lo que nos están contando los pastores, también es un ministerio de muchas experiencias de repente espontáneas, que suceden cosas de repente que uno no espera, ¿no? Yo les platicaba hace rato fuera de cámaras, la parte de que a la persona que en su momento fue mi pastor, una vez le ofrecieron un changuito para ir para comer. ¿Les ha tocado vivir este tipo de experiencias? No meramente hacia la comida, sino algo que ella los haya sacado así como de lugar en los 21 años que tienen de pastorado. Pues sí, sucede, pero una vez más, creo que la madurez del pastor, la prudencia, a veces el callar ante esas situaciones, pues es el mejor remedio. Parece que no, pero la misma Biblia dice que aún, dice, el necio es considerado sabio cuando calla, ¿no? Entonces, a veces muchos nos defendemos callados. Como decía mi abuelita, calladito te ves más bonito. No, pero la experiencia cuando fuimos a Hermosillo, que tuvimos que pasar por el tren ese, que yo iba bien embarazada, tenía 7 meses. Wow. Y como me casé con un misionero, en aquel tiempo era misionero, me llevó al campo misionero. Wow. Pero allá era de caminar. ¿Cuántas horas? 3 horas para ir a hacer un servicio y 3 horas para regresar. Nos estábamos esperando. Wow. Y ella embarazada. Y no, pues ya mi primer hijo quería nacer en el desierto de Sonora. Aleluya. A ver, para todos aquellos que no quieren ir a la iglesia, porque según está muy lejos. A ver, caminen 3 horas. Caminen 3 horas. Sí. Wow. Pero ya de regreso, bueno, eso fue la parte del viaje misionero, pero ya de regreso, para regresar al norte, a Mexicali o a Tijuana, iba a Tijuana, pues no había transporte, y el único transporte disponible en aquellos años, en los 80s, 89 por allá, pues ese era el tren que venía de Guadalajara hasta Mexicali. Y le dije, Leti, pues nos vamos en el tren. Y pues yo, sin conocer la situación, tuve pues la osadía de meterla al tren. No, hermano, ya se andaba muriendo ahí ella. Wow. Por ¿Por qué por el movimiento? No era como el tren Maya, no, nada que ver. Yo me lo imagino. Bueno, hubiera sido como el tren Maya. Era el tren no sé qué, pero
terrible el ambiente. Bueno, no había aire acondicionado Oh. y las ventanas estaban cerradas, hacía un calor. ¿A cuánto estaba el calor en ese? No, y luego en Hermosillo. Luego en el Hermosillo, no, todo el, no. 45 grados y encerrados en el vagón del tren. No había asientos, íbamos parados. Aleluya. Y sentía que me moría, que me desmayaba porque no tenía aire. Yo ya no me acuerdo. ¿Qué pasó? Quebraron una ventana para que Wow. entrara aire. Alguien, pues ya ven, la Alguien gente quebró. en su desesperación, quiere la ventana. Alguien quebró la ventana o 3 ventanas y así empezaron a por lo menos a sentir el aire que venía. Caliente, pero al final de cuentas era aire. Gloria a Dios. Entonces, han pasado cosas así, pues básicamente le he pedido perdón a mi esposa, Oh. perdóname por subirte al tren. De la muerte. Pero ahora lo recordamos y miramos que todas esas cosas son necesarias, porque ahora seguimos en el campo misionero, seguimos siguiendo a apoyar a las obras, pero con un corazón agradecido, porque Dios ha puesto los medios y ha mejorado las circunstancias. Ahora podemos disfrutar de lo que se ha sembrado a través de los años, porque la Escritura misma dice que el obrero, para poder cosechar de los frutos, tiene que trabajar primero. Así es. Entonces, lo malo es querer cosechar donde no se ha sembrado. Así es, gloria a Dios. Amén. Pastor, Ay, Dios. pues estamos muy contentos de que estén con nosotros. Tenemos un par de preguntitas más, nada más. Una de las últimas. En este tiempo estamos viviendo con pues jóvenes, una generación de jóvenes que son los chicos que nos ven por estos medios, nueva a las generaciones anteriores. ¿Qué diferencia ustedes notan? Bueno, y si lo podemos meter en la misma pregunta, ¿y qué es lo que les preocupa de estas generaciones como pastores que a ustedes les toca trabajar con jóvenes? Hace rato decía, es importante tener cierta dinámica para no desconectarnos de las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que observan y qué les preocupa en estas nuevas generaciones de jóvenes? Interesante, y creo que es muy importante la pregunta, porque sí hay diferencias, y una de las primeras que yo veo es que esta generación tiene capacidades de alcanzar mayores cosas. ¿Por qué? Porque nuestros líderes en aquella generación donde yo fui formado, la mayoría eran hombres de campo, hombres trabajadores, obreros. No recuerdo ningún líder de los que me haya formado que haya tenido una profesión, digamos, intelectual o profesional. Entonces no dejo de mirar que esta generación es una generación mucho más preparada y capacitada, digamos, por medio de la escuela, tiene más facilidades de poder tener un mayor alcance. Y eso es bueno, eso es bueno. El peligro que yo veo es que eso ha afectado aún no solamente en el ambiente religioso, también ha afectado en la sociedad en que vivimos. Ahorita, en vez de vender productos o servicios, como era el caso de todas las generaciones, se vendía un producto, se vendía un servicio. Así es. Ahora se venden contenidos. Correcto. Entonces, y hay mucha gente que ya no quiere trabajar más que solamente vendiendo contenidos. Ahora, si el contenido es bueno, pues qué bueno que lo hagan. Y les deseamos mucho éxito. Pero aún el mundo secular, aún los artistas tradicionales se quejan de que hay artistas que nomás aparecieron de la noche a la mañana haciendo contenido y ahora ya son famosísimos y nadie los puede parar. Y muchas veces el contenido que venden no es el mejor para formar las futuras generaciones. Wow. Entonces yo pienso que siempre el principio bíblico de la siembra y la cosecha nunca debe de perderse. Queremos cosechar, hay que sembrar. Y aún la Escritura lo dice hasta para ofrendar. El que sembrare abundantemente, ¿cómo dice? El que sembrare generosamente, generosamente también cosechará. Entonces todo tiene que ver con lo que está sembrando. Entonces hay jóvenes
que quieren el éxito ministerial sin haber pasado por el proceso. Sí, sí, sí. Como decía el Cantinflas, subieron por elevador. No, hay que subir por las escaleras. Digamos, sí, claro. Donde se suda, donde trabaja. Ustedes están haciendo esto, los felicitamos. Gracias. Pero Gracias. aparte de eso, también están apoyando sus iglesias. Sí, o sea, no son cristianos virtuales, porque ahora los cristianos son virtuales. Sí, amén. ¿Entiendes? No, tenemos que ir al campo, tenemos que hablar con la gente, tenemos que interactuar con ella, conocer sus necesidades, hacer lo mismo que hacía el Señor. Él iba donde estaba la gente, Claro. conocía sus necesidades, y si los miraba con hambre, ¿qué hacía? Les daba de comer. Y los discípulos no querían. Denle nosotros de comer. Y, Señor, pero ¿dónde vamos a dar? Para tanto. Sí, Apenas sí, sí. trajimos tortas No, para nosotros. y los felicitamos porque yo Gracias. miro lo que están haciendo ustedes Gracias. aquí con los jóvenes, las iglesias que están trabajando, que a veces salen, ¿verdad?, a las calles. Yo los miro cantando y hablándoles y los felicito. Porque sí, yo tengo todavía 2 jóvenes, pero vienen mis nietas y sí me preocupa porque ahorita la generación que estamos viviendo está distorsionada. No saben qué son, ¿verdad? Sí. No saben, son hombres, son mujeres, no saben. Entonces, pero la iglesia, ustedes, la juventud que está dentro de la iglesia, tienen ese ministerio tan bonito de ir a hablarle a estas personas y guiarlos por el buen camino. Entonces yo los felicito, qué bonito Gracias, el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Y más al saber que ambos, aparte de hacer este trabajo, están trabajando en el campo, digamos, en sus iglesias, Sí. haciendo el trabajo litúrgico de cada congregación, sus ocupaciones, su Sirviendo. trabajo, apoyando a su pastor, y en este caso usted pastoreando una iglesia. Sí. Hermano, pues los felicito. Ay, Están en la brecha. Y muchas felicidades. Ay, pastores. Ay, pastor. Ha sido un privilegio. Un privilegio. Se nos fue el tiempo. Se nos fue Hace el tiempo. como una hora. Hace como una hora. Ay, no. Es que, wow, siempre en una plática así de amena y de enriquecedora se va el tiempo de volada. Sí. Pero pues les agradecemos mucho. Entendemos que también ustedes necesitan descansar, necesitan tomar fuerzas para mañana. Y pues les agradecemos mucho de su tiempo. Amigo, pues no sé si tengas palabras. No, Yo estoy sin palabras. yo estoy ministrado. Pastores, no, de verdad, muchísimas gracias, Pastor Elio, Gracias. muchísimas gracias, Pastora Leti, muchas gracias también. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias por tomar un poco de lo que Dios les ha dado para darle aquí a los chicos que jóvenes. nos están viendo, a nosotros. Amigos, espero haya sido de mucha bendición para ustedes. Yo creo que aprendieron mucho. Sí, yo también Sí, creo. mucho. No solo los jóvenes, los líderes. los líderes, sí, y como los todo. que tengan estoy seguro que quien lo vea Sí, va a aprender sí, algo, sí. algo con este tema y con este podcast. Muchísimas gracias. Algo que le quieran decir a los chicos jóvenes antes de de que nos Comunidad de Q. de comunidad, Bueno. antes que nos vayamos. Esa ya es su cámara. Quiero despedirme con estas palabras. Que reconozcamos que todo lo que sabemos lo hemos aprendido escuchando a otros. Eso nos va a mantener con la humildad suficiente para reconocer a aquellos que nos han formado. Ahora, también con el consejo del apóstol Pablo, cuando dice: y si alguno se imagina que sabe algo, el apóstol dice: aún no sabe nada como debiera de saber. Eso nos abre la oportunidad para seguir aprendiendo, porque dice la Escritura: ahora oirá el sabio y aumentará su saber. Entonces, eso implica que el verdadero sabio nunca deja de aprender. Por eso es sabio. Porque tenemos también otro segmento en la sociedad y aún en las iglesias que todos lo saben. Y los que piensan que todos lo saben ya no tienen oportunidad de seguir aprendiendo. Pero siempre hay algo nuevo que aprender. Yo aprendí con ustedes en esta plática. Dios les bendiga. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Ay, Dios.
Gracias, Bueno. hermana Leti. Bueno, pues yo los felicito primeramente, Gracias. soy su Gracias. admiradora, créanme que los veo en las redes y pues ánimo Querétaro para Cristo, Amén. Amén. y adelante y sé que van a tener muchos éxitos y que estén usando las plataformas que están usando para expandir el Evangelio y quiero decirle a las jovencitas más que nada que nunca dejen el camino de Dios, que sigan trabajando en la obra y Dios recompensa nuestra entrega y nunca nos vamos a imaginar lo que Dios tiene para nosotros. Empezamos sirviendo en nuestras congregaciones, pero Dios recompensa porque dice que lo que haces en secreto, lo que tú hablas con Dios en secreto, Dios te recompensará en público. Y las cosas tan pequeñas que puedes hacer que piensas que nadie la está viendo, que sería recoger una silla, servirles en algo o ir a las calles, lo que están haciendo, piensan que nadie los está viendo. Quiero decirles que Dios sí las está viendo y Dios, si en lo poco dice, eres fiel, en lo mucho te pondré. Y Dios tiene grandes cosas para ustedes. Dios les bendiga. Wow, qué bonito. Un Dios los aplauso, bendiga. un aplauso. Wow, Pues, pues, amigos- amigos, despídenos, amigo. No, sí, claro. Amigos, como siempre, un gusto. Gracias a todos los que nos ven, gracias a su apoyo. Ya saben, si les gustó este contenido, déjanos también tu comentario acerca. Déjanos tu like, Tu like, compártenos. comparte, sí, claro. Es importante porque así también nos ayudan a que este mensaje llegue a más más personas. Ya estamos en Spotify, con Spotify estamos como Charlitas. Charlitas, estamos En en YouTube. YouTube también como Charlitas y pues en Impactando Querétaro, amigos. Sí. Es un gusto, gracias por acompañarnos, gracias a los pastores, hermano, Gracias. muchísimas Gracias. gracias por estar con Gracias. nosotros, amigo, Increíble. gracias por Amigo, estar conmigo. una vez más, al final de un episodio. Se acaban tan mucho. rápido. Y pues bueno, cuídense mucho. Dios les bendiga, Nos amigos, vemos. gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.